Tenemos también a nuestro gran amigo Cristian Cuevas, que es un activista social, político, sindical, y ahora también presidente de un nuevo partido, del Partido Popular, y queremos saber acerca de esto, las motivaciones para formarlo, las expectativas que hay en el contexto en el que estamos ahora también atravesando, que es un contexto constituyente. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero, ¿qué te mueve, qué te empuja para formar este nuevo partido, el Partido Popular? Muy buenas tardes. Buenas tardes y saludar, ¿cierto?, al programa, al equipo, a ustedes como conductores. Y bueno, uno siempre es porfiado, y somos porfiadas y porfiados, que andamos en la búsqueda permanente de algún lugar donde nosotros podamos desarrollar un proyecto político. Y claro, los que cargamos con años de militancia, yo por lo menos más de 40, de que era muy joven, ¿cierto?, en el activismo social, comunitario, y he militado, por cierto, en distintos partidos de izquierda. Hoy día, ¿cierto?, estamos dando este camino con distintas corrientes que vienen del humanismo, del socialismo, del trabajo social comunitario, del feminismo, es decir, de distintas experiencias que obviamente en el marco de la revuelta incluso fuimos constructores del Frente Amplio en su tiempo, y hoy día, ¿cierto?, hemos buscado este espacio de construirlo que nos permita efectivamente ser una voz que dispute lo público, pero también con un cordón umbilical, ¿cierto?, en los sectores populares que hoy día están desencantados y que generalmente miran la política con desidia y que requiere, ¿cierto?, de ese cordón umbilical que por lo menos desde la experiencia sindical y social que uno tiene y también nuestra militancia, es clave para la construcción de un proyecto para este tiempo. Mira, yo te preguntaba esto del momento, porque estamos en un periodo constituyente, hemos manifestado nuestras posiciones frente a lo del 17 de diciembre, pero dentro de la estructura política que propone la Constitución, no hay una mayor propensión a que existan partidos nuevos o a que estos tengan una participación real. Es más, está bajo amenaza la existencia de varios partidos por su poca participación electoral efectiva. Entonces, por eso que también uno dice, esto es el nacimiento de un movimiento a contracorriente de lo que se quiere proponer. Claro, porque mira, si nosotros buscamos solamente la institucionalidad como única forma de ejercicio de la militancia, estamos perdidos. Ahora, nosotros queremos disputar la institucionalidad, por cierto, y queremos construir alianzas en el ejercicio de la política, pero si no tenemos un partido, que en este caso nosotros nos caracterizamos un partido movimiento, es decir, que las experiencias sociales se incorporen a esto. Y por eso hay distintos colectivos, movimientos que no se disuelven, sino que conviven en ese espacio militante, que lo que hace que finalmente los partidos en general se transformen en cascarones, ¿cierto?, con una dirección política, pero sin esa relación social. Y creo que la izquierda, y creemos que la izquierda en general lo que ha hecho es vaciarse de esa relación social, que obviamente nos decimos representar esos intereses, pero hemos vaciado el sindicalismo, hemos vaciado las organizaciones populares, ya sea de mujeres, de trabajadores, de niños y niñas, que se genera un rico trabajo de mucha izquierda que hoy día no está militando en términos de la formalidad, pero que se despliega por todo nuestro país. Esa relación para nosotros es fundamental y, por cierto, también el cómo construimos alianzas. Nosotros nos reconocemos fuera del bloque gobernante y esperamos construir una alianza por fuera, pero también eso no significa no dialogar, no conversar, porque por sobre los intereses nuestros, los intereses de la mayoría, que hoy día, ¿cierto?, se ve lejana incluso de quienes gobiernan y lejanas también, por cierto, de nosotros. Qué importante lo que plantea respecto a que uno mira una desconexión con las bases, ¿no? Como con el mundo realmente popular, no con el mundo popular que nos propone Audi Popular, con el real. Entonces, ¿qué proponen ustedes como partido? Mira, ayer... ¿Cómo se vuelve a esa reconexión? Es simple eso desde el punto de vista. Los que tenemos experiencia en lo social, y yo mismo, yo soy dirigente de los trabajadores contratistas del CORE, que me saludaban de Calama, del Salvador, de acá mismo de Andina, de los Andes, del Teniente, porque estaba asumiendo esta tarea. Yo no renuncio a mi relación social por estar en la política. ¿Me entiendes? Y eso es raro en nuestro país porque en general te dicen, tú dedícate a la política y yo me dedico a lo social. Es no entender que todo es político. Y todo es político. Y lo otro, mira, ayer estamos grabando la franja por el voto en contra y una compañera nuestra, Eve, tiene su hija que
tiene autismo, ¿cierto? Y no podía ir a la franja. Y para nosotros era muy importante su voz porque trabaja con esta franja de personas que viven en esta situación, niñas y niños principalmente. Y yo le dije, venga compañera, porque nosotros la acompañamos, nosotros nos encargamos del cuidado. Y en política eso no se hace, porque el problema tuyo no le interesa a nadie. Entonces nosotros es volver a la solidaridad, a la fraternidad, y que la política, por cierto, algunos dicen que es seria, que tiene cierto acomodo, pero sin perder esa ternura y esa relación que para nosotros es fundamental. ¿Y qué es la empatía? ¿Recuerdan cuando a Camila Vallejo iba con su hija y se le criticaba en el Parlamento porque iba con su hija? Por cierto, o sea, en este caso, las mujeres en general, mayoritariamente cuesta, ¿cierto?, que actúen en la política. Y si actúan, tienen que actuar en función de cómo se construye la lógica política en términos brutales, y en el caso de las disidencias sexuales, en el caso de uno mismo, ¿cierto? No es fácil ni estar ni en el sindicalismo ni en la política. Y esa relación es la que nosotros tenemos que verbalizarla, narrarla en función de nuestros intereses populares. Y es un relato que cuesta muchas veces, ¿eh? Y ahí, de acuerdo a tu experiencia, porque tú tienes varios mundos a los cuales perteneces, ¿cierto? Uno el mundo sindical, el mundo de la actividad social directa en comunidad, en territorio. ¿Por qué crees tú que ha habido esa distancia con la política real, distancia con los partidos? Y también hay espacios donde en ese mundo popular, valga la redundancia, los populismos han avanzado. Mira, primero decir que nosotros en el concepto de lo popular lo que hacemos es disputar, ¿cierto?, algo que nos han expropiado. Y la derecha, que se dice popular, que no tiene ninguna relación con lo popular, que lo que hace es instrumentalizar la política, construir políticas de odio en función al distinto, al diferente. Nosotros disputamos, incluso el primer partido popular que se tiene así registro en nuestro país lo formó Clotario Blest. ¿Me entiendes? Entonces, en esa memoria histórica, en general nosotros no lo sabemos y tenemos que nosotros ir a la búsqueda de aquello. Ahora, lo que nosotros necesitamos es resolver las necesidades materiales que tiene la gente, la mayoría, y cuando hablamos, por ejemplo, del proceso actual constituyente, pero si miramos el de atrás, siempre se acusa a quienes fueron los constituyentes, ¿cierto? Es decir, estos descamisados populares que llegaron al proceso como tal. Pero nunca se cuestiona de que, desde el punto de vista, y esa es la crítica que hacemos al actual gobierno, es que no se involucró, pues. Es que no puso toda su energía, y entendiendo que como gobierno tú puedes tener autonomía, una presidencia, pero obviamente que había que resolver las necesidades materiales que tenía la gente. Y se actuó mal, pues. Entonces el primer balazo en los pies lo pegamos nosotros mismos, ¿me entiendes? Pese a que nosotros apoyamos en segunda vuelta al gobierno, porque así había que hacerlo, y en un programa de gobierno, y ese programa obviamente no se ha ido cumpliendo en función de esos intereses. Entonces eso hay que observarlo críticamente, pero que nos permita corregir y también no defraudar. Yo no digo traicionar la palabra, no me gusta esa palabra, sino defraudar a quienes yo voy, abrazo en campaña y después no te veo nunca más, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que genera también distancia de las mayorías, y yo te lo digo, ayer grabamos ahí en Estación Mapocho con gente, coleros que están ahí vendiendo, y la verdad es otro mundo, y que en el fondo las autoridades no generan esa relación. No digo esta, sino en general. La política es así porque finalmente lo que vemos hoy día mismo en relación a la situación que ve el abogado Hermosilla, por ejemplo, esta misma situación de este crimen organizado por parte del empresariado. Exactamente. Entonces, tú dices, hablamos siempre de la delincuencia de los sectores populares nuestros, ¿cierto? Por tanto, tenemos que crear una política de seguridad pública en función de nuestras comunidades. Pero estos señores, o sea, no les salen ni por curado, ¿me entiendes? Entonces, esa es una estafa, es un crimen organizado que debe sancionarse, pero para nosotros los trabajadores y trabajadoras, en general nosotros sabemos que así el gran empresariado funciona, coimeando, porque no tienen ética, no tienen moral, porque no les interesa. Lo que da rabia, Cristian, y tú lo sabes bien, es que después al señor del boliche de San Joaquín que no da una boleta le cierran el negocio, que al colero de la feria porque no está regularizado le pueden quitar todo lo que está vendiendo. Y con esta gente no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque finalmente se ha construido la estructura del Estado. Entonces, algunos se sorprenden hoy día. Para nosotros, que estamos todos los días ahí, la verdad decimos, oye, si esto son cuestiones como secretos a voces, pero lamentablemente el Estado es deficitario en esa tarea. Pero además, mira lo que ocurre,
¿Qué pasa con un funcionario público que está precarizado? Exacto. Que está precarizado, que no tiene contrato estable, que está contrata. Entonces, es fácil presa de la corrupción. ¿Me entiendes? Porque gana un salario miserable, en general, y lo que hace es que obviamente viene con el billete grande y compra ese servicio. Entonces, también el Estado tenemos que hacernos responsables como Estado, como país, corregir eso. Y eso puede pasar en las policías, porque pasa. Eso pasa, ¿cierto?, en distintas esferas. Y claro, el pequeño, el pyme, está agobiado, agobiada, y la verdad que no ve esa protección, esa respuesta inmediata y apoyo por parte del Estado. Cristian, y este diagnóstico que, bueno, más o menos ya todos como los conocemos, pero ustedes que están trabajando con las bases, ¿desde qué organizaciones, desde qué movimientos se plantea esto y se hace la necesidad de que ustedes se organicen como partido político? Mira, primero decir lo siguiente que yo lo decía al inicio. ¿Qué es lo que hace distinto que nosotros logremos emerger? Exacto. ¿Qué es lo que hace distinto a lo que ya existe? Claro. Si tú dices, no, vemos que el gobierno hay gente buena, noble, como también en otros sectores militantes. Es decir, y lo que nosotros buscamos efectivamente es poder disputar el poder. Es poder disputar el poder desde el campo nuestro. Mira, imagínate que en Chile somos más de 14 millones de trabajadores, asalariadas y no asalariados. Pero nosotros no decidimos nada, pues. O decidimos algo los trabajadores en Chile. Nada. Porque se nos tiene excluido de la acción política. Y ahí nosotros necesitamos construir esa fuerza, no tan solo las trabajadoras. ¿Qué pasa con tantas y tantos que incluso están en los campos de las disidencias, de las personas con capacidades diferentes, de los niños y niñas que son vulnerados en sus derechos? Todo ese activo social a nosotros nos interesa que sean parte de ese proyecto, porque, mira, en todo Chile la gente hace mucha pega en función del activismo social, en función de la demanda, en función de buscar resolver sus problemas. Pero a la hora de representar aquello y resolver en términos políticos, son otros que deciden. ¿Me entiendes? Entonces, también el actor social debe disputar la política en función de esos intereses. Claro, puede ser que mañana nosotros estemos gobernando. Y me dicen, mira, el juez está arriba, pero se olvidó de esa relación. Por eso es importante también el control social, pues, el control en el sentido democrático, que permita que ese liderazgo, esa lideresa, ese líder y ese militante no se contamine en función de aquello. Entonces, yo creo que es no un tema que podamos resolver aquí nosotros, sí, pero es un trabajo que los partidos y los movimientos debemos darnos día a día. Por eso nos da lo mismo quien lidere, quien conduzca y quien construya, porque también la militancia se construye, yo siempre digo, con harto amor, cariño y, por cierto, haciéndolo autocrítica, porque tampoco no somos ni tipos ni ideales. Perfecto, no somos tipos ideales. Todos tampoco. nos equivocamos ahí. ¿Cuál es tu perspectiva y la del Partido Popular de cara a lo que va a pasar el 18 de diciembre? Supongamos, porque creo que es lo más probable y es lo que espero también, gana el en contra. ¿Cuál es el escenario que se abre? Hay algunos que dicen que hay que cerrar el momento constituyente y esperar otro que sea distinto. Hay otros que plantean, no, inmediatamente abramos otro, movilizarse. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, primero que la búsqueda de poder construir una institucionalidad, nosotros lo hemos dicho, yo lo he reiterado, ¿qué es lo que es una constitución? No es más que la distribución del poder. Eso es, distribución del poder. Y hoy día el poder, ¿cierto?, está en los grupos de arriba, y es decir, los que estamos en la actividad social, en general no decidimos nada, por tanto se mantiene la lógica de la anterior constitución. Lo que hacía era abrir ese espacio, era poder, ¿cierto?, salir de este estado subsidiario a un estado en que los derechos sociales estén garantizados. Hoy día la propuesta actual, la verdad, lo que ha hecho es elitizarla, es poderla, ¿cierto?, concentrar, es volver al siglo XIX en relación a la política, y por tanto debe ser votar en contra. ¿Qué se hace después? Yo la verdad que, más que preguntarnos nosotros a los partidos, porque los partidos se sientan con la arrogancia de decidir los destinos de millones, yo lo que haría es buscar en el pueblo la decisión. Yo creo que el pueblo es mucho más sabio que nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, creo que la situación no va a estar resuelta, ni aunque la élite resuelva, aunque incluso pudiese convocarse a los parlamentarios a construir ese espacio. No se va a resolver ese conflicto. Yo esperaría volver al sentido de apelar a la soberanía, al juicio justo en función de los intereses populares, pero sobre todo de que se requiere construir una constitución que logre, ¿cierto?, distribuir el poder
incorporar estos elementos, estos temas que son claves, como es la cuestión social, y garantizar, ¿cierto?, el justo ejercicio de recuperar soberanía sobre nuestros bienes comunes. Ahora, ¿cuándo se hace eso? El gobierno ya dijo que no estaba el espacio en su mandato. Bueno, serán las fuerzas populares, sociales, que deberán activarse y nosotros empujaremos esa bandera. Lo que no puede ocurrir es bajarla, ¿entiende? Ahora, ¿cuándo? ¿Cómo? Ese es un tema que se hará a partir de los resultados finales. Yo espero que en ese sentido quienes actuamos en la política y en el campo social ponerle sensatez y sobre todo yo creo que es volver a hablar en simple a la gente, o sea, al pueblo. Yo creo que nosotros tenemos que construir un relato y un lenguaje que no es más que hablar como nosotros mismos, pues, ¿me entiendes? No es difícil, o sea. Es verdad. En un momento que es particularmente, creo yo, especial, uno ve que, sobre todo en la gente más joven, hay populismos que permean, hay discursos en redes sociales como TikTok, incluso te digo yo, con una cuestión más vieja que el hilo negro, pero yo me he enterado de que hay muchos pastores en distintas iglesias que, sobre todo en zonas que no son urbanas, llaman a votar de cierta manera, y todos son elementos que hay que combatir, porque en el fondo yo creo que ¿qué es lo que nos entrega acá mayor criterio, mayor sapiencia para decidir frente a una determinada elección como la que viene, frente a determinados candidatos el día de mañana cuando haya otro tipo de sufragio? La información, el acceso a los documentos, el tener puntos de vista que nos permitan a nosotros atizar todo lo que está ocurriendo, y no lo direccional, que siempre es la forma que encuentra el manipulador de ejercer de mejor manera su influjo, su influencia. Tenemos un audio de la gente, de nuestra comunidad. Ah, está por escrito entonces, perfecto, ya. ¿Dónde está la pregunta? Acá. Sara Lazo. A ver, Sara Lazo. Sara Lazo, que nos dice acá, repítamela porque no la encuentro. Saludo a Cristian. Creo en sus buenas intenciones. Y la pregunta es, Sara Lazo la hace, ¿le sirve a la izquierda tanta división? Yo creo que también tanta fragmentación podríamos ampliarle a ese espectro. Mira, primero saludar y agradecer a Sara Lazo y a los que están intercambiando ahí en redes. Por cierto que este modelo se sostiene en la fragmentación, pues. En la fragmentación social, o sea, tú levantas una asociación social y ¿te acuerdas tú que en la dictadura creó esta finalidad de fragmentar la junta de vecinos, cada cuadra había una junta de vecinos? Por tanto, es muy difícil porque el modelo se sostiene en función de la fragmentación. Y en la política pasa lo mismo. Ahora, lo que debe ocurrir, lo que debe uno transitar es construir esas fuerzas, pero yo por lo menos, y nosotros, en este caso las populares y populares que estamos construyendo esto, no es una fuerza subordinada, pues, porque nosotros hablamos distinto, y cuando hablamos distinto hablamos también desde una perspectiva de clase, de una perspectiva social, de una perspectiva que reconozca, porque ser, por ejemplo, homosexual en el Barrio Alto es simple, pues, pero en el caso de los sectores populares, ser homosexual, ser pobre, ser precarizado en el campo del mundo del trabajo es distinto. Entonces eso requiere también de un hablamiento, como decimos en los sindicatos, o un lenguarajear, como decían nuestros abuelos, tiene que ver con esa relación. Y claro, unir en función de intereses comunes. Y por eso nosotros decimos que hoy día estamos fuera del bloque de gobierno, queremos construir una fuerza fuera del bloque de gobierno, pero eso no significa dialogar. Por tanto, va a depender si se ponen por delante los intereses populares, los intereses sociales, ahí vamos a estar. Hoy día yo mismo en la tarde voy a estar en una reunión en los Andes por el voto en contra, donde van todas las fuerzas. Y yo digo, no son tan fuerzas, porque son poquitos, no, pues más que estén legalizados. Por eso Claro. yo digo que las fuerzas más que están legalizadas, digo, tengo 50.000 militantes, pero ¿cuántos tienes en la calle? ¿Cuántos tienen en la Junta de Vecinos? ¿Cuántos tienen en el Club Deportivo? ¿Cuántos tienen en el colectivo de mujeres? Y la verdad es que no están nomás, pues. Entonces, eso requiere ese ejercicio. Por eso, la fragmentación nosotros tenemos que combatirla, pero se combate con convicción, también con lealtad. Yo creo que se ha perdido la lealtad también en la política y también la decencia en función de a quienes nosotros decimos representar. Y lo que dices tú, Cristian, respecto del lenguaje, qué importante poder hablarle a la gente en claro. Claro. Pasa mucho con el feminismo más académico o con el feminismo más popular.
Claro. O sea, no podemos ir a darle el mismo discurso a una señora que está siendo golpeada en su casa y ir con un montón de argumentos, ¿cierto? Filosóficos respecto de por qué no puede permitirse ser violentada cuando resulta que no tiene otro lugar para irse. Entonces, qué importante es llegar a ese mundo, hablar en claro en ese mundo y saber que los actos políticos son fundamentales. Mira qué bueno lo que tú me dices. Yo el otro día escuchaba ahí a la compañera del presidente Irina Caramano en un foro en TED. Y claro, tú puedes decir, bien, pero yo digo, ¿qué conexión eso tiene con las mujeres? Con la mujer real, con la obrera, la que está ahí en la faena, sacándose la mugre, 16 horas. 16 horas. Te digo, en la industria minera, para qué decir, en la industria salmonera, en la industria forestal, la vieja y el viejo que está ahí limpiando en las calles, no sé. Entonces, mira, yo he trabajado con las mujeres siempre. Me formé con mis compañeras mujeres en la zona del carbón. Me formé con las feministas de esa época, en los 80, cuando era más joven. Mi madre, obviamente, me formó, pese a que murió muy joven y yo muy niño. Pero yo creo que ese relato nosotros tenemos que hacer, porque la verdad, cuando yo hablo del feminismo, lo hablo en simple en función de los derechos de las mujeres, en simple, en la concepción popular, y no esta política de la cancelación en función del otro, el diferente, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que no construir la narrativa de los poderosos, por la narrativa de los liberales, de los países ricos, del eurocentrismo, sino en función de los intereses también de nuestra América, pues. Y eso requiere, por eso cuando tú hablas de las iglesias evangélicas, Sí. yo digo, yo soy un instrumento de Dios, porque en el fondo fui formado en la iglesia evangélica, mi madre era evangélica, y yo digo, a los hermanos hay que tratarlo, hay que disputarle eso, porque la verdad la derecha lo que ha hecho es colonizar en función de la cuestión valórica. Yo, hombre homosexual, dirigente político, una vez en una radio en Los Álamos me dijo el pastor, usted me quería preguntar si estaba de acuerdo con las uniones entre hombres y ¿sí? entre hombres. Homoparentales. O sea, ya. Y yo le dije, usted pastor, mandaría a su hija lesbiana a la hoguera porque asume esa... Yo sigo sin valor, y te lo digo porque mi familia es evangélica y uno tiene que construir en función de la solidaridad y disputarle, y no que sea la mentira, el odio que la ultraderecha y la derecha de alguna manera promueve en los sectores populares. Por eso tenemos que disputar lo popular. Y el miedo, por sobre y el todas las miedo. cosas. ¿Sabes por qué? Mira, escuchaba recién en la mañana a Pedro Sánchez asumiendo su investidura en España. Su discurso fue excepcional, pues yo decía, mira, y él planteaba el tema del odio. Yo no soy un seguidor de Sánchez, por cierto, pero en el fondo la derecha se sostiene con el odio, alimenta el odio, ocupa los medios de comunicación hegemónicos en función de esto, porque estos medios, ni el Estado quiere poner un peso, pues, ¿me entiendes? Entonces, ni el Estado, y yo le digo ahí, con todo el cariño a Camila, pues le dije, ya, pues, ministra, pongan también recursos a los medios independientes, pues. Pues si se lo ponen a la Tercera, se lo ponen al Mercurio, ¿por qué no a los medios independientes? Entonces, ¿me entiendes? Al final nosotros alimentamos a los mismos que nos están agobiando. Y eso es lo que tiene que cambiarse en la política. Ay, ay, ay. ¿Te vaya a presentar o por lo menos alguna lista para las futuras elecciones de concejales, de alcaldía? Sí, mira, yo invito a que nos acompañen en la legalización. Ya estamos legalizados en la zona norte de nuestro país, en el Gran Norte, Arica, Parinacota, Antofagasta y Iquique, y ahora estamos ya legalizando Valparaíso y Metropolitana, continuando para el sur. Primero tenemos que legalizar, y en esa tarea estamos. Y, por cierto, vamos a presentar candidatos y candidatas a concejales y alcaldes, en donde obviamente estamos comenzando a dialogar y a conversar, porque entendemos que también la disputa de lo institucional es importante en esa conexión, ¿cierto?, con lo social. Así que sí, y estamos trabajando para eso. Como se dice. Muy bien, muy bien. Toda la suerte del mundo, ¿verdad? Porque conocemos tu trabajo y valoramos mucho tu compromiso. Así que hoy nos acompañó Cristian Cuevas, ahora presidente y fundador de El Partido Popular. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos
Damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.